bienvenidos a todos a un nuevo video. Mi nombre es Carla Cruz y vamos a continuar con el ciclo de capacitaciones del Departamento de Investigación, Ciencia y Tecnología. En esta oportunidad vamos a aprender a cómo describir un conjunto de datos. Bueno, generalmente las investigaciones científicas arrojan una cantidad de datos que son difíciles de mostrar, que son difíciles de analizar a simple vista y son difíciles de entender para un lector. Es por eso que es importante saber cómo representarlos para que su análisis sea mucho más simple. Es así que este video va a estar dividido en dos partes. En la primera parte vamos a ver cómo describir un conjunto de datos a través de las tablas de frecuencias, en las cuales vamos a ver lo que son las frecuencias absolutas, relativas, acumuladas y lo que son las tablas cruzadas o tablas de contingencia. Y en la segunda parte del video vamos a aprender a realizar lo que son los histogramas, diagramas de barras, diagramas circulares y diagramas de líneas, además de aprender en qué casos usar cada uno de los gráficos. Bueno, vamos a comenzar con la distribución de frecuencias. Lo que queremos es aprender a pasar de esta tabla que tenemos en la parte izquierda a esta tabla que tenemos en la parte derecha, que es una tabla con frecuencias ya agrupadas. Para esto vamos a utilizar un ejemplo. Esta tabla nos muestra datos sueltos del número de pasajeros que han comprado sus boletos en una determinada aerolínea en los últimos 50 días. Esta tabla a simple vista no nos da ninguna información relevante y no nos permite hacer un análisis. Es por eso que queremos aprender a pasar esa tabla a esta que tenemos ahora, donde las frecuencias están agrupadas y nos permite hacer un análisis más simple. Las tablas de frecuencias están compuestas generalmente por lo que son las clases, que son subconjuntos en los que se agrupan los datos y tienen un límite inferior, tienen un límite superior, y el tamaño de esta clase es el tamaño de este intervalo. Están compuestas por lo que es una marca de clase, que es el punto medio del intervalo, es decir, simplemente se suma en este caso 50 más 59 y lo dividimos entre 2 y ya tenemos las marcas de clases y las frecuencias. Las frecuencias que son el número de datos que pertenecen a cada una de las clases. La importancia de saber cómo realizar estas tablas es que si bien hay programas estadísticos que te las hacen de manera más rápida, para poder interpretarlas es necesario saber qué significa cada uno de los componentes de la tabla. Bueno, para el cálculo de las clases vamos a utilizar esta fórmula. Es bastante simple, donde C es el número de las clases que queremos encontrar y N es el número total de observaciones. Ahora, el número de clases que va a tener nuestra tabla de frecuencias va a ser la mínima potencia a la que le vemos 2 y que como resultado de esta potencia tengamos un valor mayor o igual al número de observaciones. En el ejemplo que nos habíamos planteado, teníamos 50 observaciones, por lo tanto tenemos que encontrar o elevar el valor de 2 a una potencia y como resultado tenemos que encontrar un valor mayor. Lo hagamos paso por paso. Si elevamos el número 2 a 1, vamos a tener como resultado 2, que es menor a 50. Si elevamos al número 2, seguimos teniendo como resultado un valor menor a 50. Si elevamos el valor de 2 a 3, tenemos como resultado 8 y es un valor menor a 50. Si lo elevamos a 4, tenemos como resultado 16 y sigue siendo un valor menor a 50. Si lo elevamos a 5, tenemos un valor más alto, sin embargo, sigue siendo menor a 50. Y al final hemos elevado el valor de 2 a 6 y como resultado tenemos 64 y que es un valor mayor a 50, por lo tanto es el valor con el que nos quedamos y nuestra tabla de frecuencias va a tener 6 subconjuntos para dividir los datos. Ahora habíamos hablado que cada uno de estas clases tenía un intervalo. Para saber qué amplitud va a tener este intervalo o el tamaño que va a tener este intervalo, vamos a usar esta fórmula que consiste en restar el valor más grande de las observaciones o de los datos menos el valor más pequeño por el número de clases que habíamos calculado anteriormente. Para esto hemos ordenado la tabla de datos sueltos que teníamos al comienzo y podemos ver que el valor mayor
de nuestra serie de datos es 102 y el menor valor es 50. Todo esto sobre 6, que es el número de clases que habíamos calculado anteriormente. Como resultado tenemos 8.7 y como estamos trabajando con números enteros, los redondeamos a 9. Bien, ahora ya tenemos lo que son las clases y también tenemos el intervalo de clases. ¿Cómo comenzamos a armar nuestra tabla de frecuencias? Nuestra tabla de frecuencias comienza con el primer subconjunto y este a su vez comienza con el valor más pequeño que tenemos en la serie o en los datos sueltos. En este caso, 50. Ahora, hemos dicho que el intervalo de clase o el tamaño que va a tener esta primera clase es de 9. Entonces, 50 más 9, 59. La siguiente clase comienza con el número siguiente a 59, que es 60, más 9, que es la amplitud del intervalo de clase, 39. Y así tenemos que formar 6 conjuntos de datos. Tenemos que tomar en cuenta que el último valor o el último subconjunto debe tener dentro al último valor de la serie de datos. En este caso, efectivamente, 102 está entre 100 a 109. Ahora bien, vamos a pasar a lo que son las frecuencias. Tenemos que contar cuántos datos en nuestra tabla de datos sueltos hay en este subconjunto. Como vemos, están ordenados y nos va a ser más fácil. Y vemos que hay 3 datos que efectivamente están dentro de este subconjunto. Por lo tanto, nuestra primera frecuencia es 3. Pasamos a la siguiente. Estos son los datos que están dentro del segundo subconjunto, que es de 60 a 69, y son 7. Por lo tanto, nuestra segunda frecuencia es 7. Y seguimos contando los datos hasta encontrar todas las frecuencias, y hay que tomar en cuenta que sumando estas frecuencias nos debe dar 50 en este caso, y es el total de observaciones que tenemos. Para encontrar el punto medio o marca de clase, lo único que hacemos, como habíamos dicho, es sumar 50 más 59 y dividirlo entre 2, es decir, solamente un promedio entre estos valores, y ya tenemos los puntos medios. Bueno, ¿cómo interpretamos esta tabla de frecuencias? Lo que decimos es que en 3 de los últimos 50 días se han vendido entre 50 y 59 boletos en esta aerolínea, que en 7 de los últimos 50 días se ha vendido entre 60 y 69 boletos en esta aerolínea. Y también nos permite identificar fácilmente que en la mayoría de los días se ha vendido entre 70 y 79 boletos y que en 2 días se ha vendido entre 100 a 109 boletos. Las distribuciones de frecuencias relativas son también llamadas distribuciones de frecuencias porcentuales. La fórmula que vamos a utilizar es esta, que es bastante simple, en la cual la primera frecuencia relativa va a ser igual a la primera frecuencia absoluta sobre el número total de observaciones. En este caso, la primera frecuencia absoluta era 3 sobre el total de observaciones 50, y multiplicado por 100 vamos a tener un 6%. Luego, para la segunda, hacemos lo mismo, la segunda frecuencia absoluta entre el número total de observaciones por 100 es igual a 14%. Y así continuamos con las demás frecuencias. El total de estas frecuencias relativas debe dar un 100%. Continuamos con la distribución de frecuencias acumuladas, también llamadas frecuencias menor que. En esta ocasión lo que vamos a hacer es cambiar las clases. Antes teníamos intervalos cerrados, ahora simplemente vamos a poner menos de 50, que era el límite inferior del primer intervalo, menos de 60, el límite inferior del segundo intervalo, y menos de 70, etcétera, etcétera. Vamos a utilizar estas fórmulas que vamos a ir mostrando. La primer frecuencia acumulada coincide con lo que es la primera frecuencia absoluta. En este caso, la primera frecuencia absoluta es 0, entonces la primera frecuencia acumulada va a ser 0. La segunda frecuencia
acumulada es igual a la primera frecuencia absoluta más la segunda frecuencia absoluta. Entonces, 0 más 3 es igual a 3. Esta va a ser nuestra segunda frecuencia acumulada. Y continuamos así con la tercera frecuencia acumulada, que es igual a la primera frecuencia absoluta más la segunda frecuencia absoluta más la tercera frecuencia absoluta, es decir, 0 más 3 más 7 es igual a 10. Y continuamos y completamos la tabla. Esta tabla de frecuencias tiene una interpretación bastante útil en la cual decimos, por ejemplo, que ningún día ha habido menos de 50 pasajeros, que, por ejemplo, en 10 días ha habido menos de 70 pasajeros y en 40 días ha habido menos de 90 pasajeros. Bueno, terminando con lo que son las tablas, vamos a ir a lo que son las tablas de contingencia o tablas cruzadas. Son bastante usadas, ¿por qué? Porque mientras que la tabla de frecuencias muestra la distribución de frecuencias para una variable, esta nos muestra la distribución de frecuencias para dos variables. Bueno, supongamos que en nuestro ejemplo anterior tenemos datos de 50 personas que han comprado sus boletos y tenemos datos de las edades de cada uno y cuántos vuelos hacen por año. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, que una persona tiene menos de 25 años y viaja entre 1 y 2 veces al año. Y podemos irnos a la mayor frecuencia relativa, que es, por ejemplo, esta. Decimos que el 30% de los pasajeros tienen entre 40 y 65 años y viajan más de 5 veces al año. En la parte derecha de la tabla tenemos las frecuencias de esta variable que es la edad y vemos que 4 personas tienen menos de 25 años, 20 personas tienen entre 25 y 40 años y si interpretamos las frecuencias relativas decimos que el 44% de las personas tienen entre 40 y 65 años. En la parte inferior de la tabla tenemos las distribuciones para la variable número de vuelos que hacen por año. Y vemos que, por ejemplo, 17 personas viajan entre 3 a 5 veces al año, 28 personas viajan más de 5 veces al año. En total tiene que dar como resultado el total de las observaciones y, bueno, un 100%. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de este video y aquí vamos a aprender cómo representar los datos de forma gráfica. Los gráficos sirven para hacer una representación visual de las principales características que tenemos en nuestra serie de datos. Son fáciles de elaborar y son simples de comparar con otras series de datos. Bueno, empezamos con uno de los gráficos más usados, que es el gráfico de barras. Este tipo de gráfico se utiliza cuando tenemos variables cualitativas y cuantitativas discretas. Vamos a mostrar cómo se hace el gráfico de barras con el ejemplo que habíamos planteado anteriormente de la aerolínea. Para los gráficos de barras se grafica en el eje horizontal las diferentes categorías de la variable, las diferentes clases que se han calculado. Y en la parte vertical, lo que son las frecuencias. Es importante resaltar que las frecuencias deben empezar de cero y se va graficando barras que alcanzan la altura de su respectiva frecuencia. Es decir, si la frecuencia es 3, hay que graficar una barra que alcance hasta el valor de 3. Si seguimos, la segunda categoría tiene una frecuencia de 7 y la barra tiene que alcanzar el valor de 7 y así con las demás categorías. Bueno, también tenemos lo que es el histograma. El histograma se diferencia del gráfico de barras común que habíamos visto anteriormente, en que las barras aquí están todas juntas y no están separadas. Y además de que aquí, aparte de importar el alto de cada una de las barras, también importa el ancho que tiene cada una de las barras, ya que se utiliza para variables tanto cuantitativas discretas como continuas, y además se utiliza cuando los intervalos o el ancho de cada uno de los intervalos de clase no es el mismo. Se grafica de la misma forma, utilizando en el eje horizontal la variable, no las categorías, y en el eje vertical las frecuencias.
Los histogramas a veces van acompañados de lo que es el polígono de frecuencias, que no es más que, bueno, una línea recta que une los puntos medios de cada una de las barras. Y estos puntos medios son las marcas de clase que habíamos calculado en las tablas de frecuencias. ¿Para qué sirven? Sirven para diferenciar las tendencias que tienen las diferentes variables o las diferentes series de datos. Bueno, vamos a pasar a lo que es el diagrama circular, que también es llamado gráfico de sectores, gráfico de pastel. Este gráfico consiste en dividir un círculo en diferentes partes o sectores que representan las frecuencias relativas de una tabla de frecuencias. Y es muy útil cuando se quiere demostrar el dominio de una categoría respecto a las demás. Por ejemplo, aquí tenemos una categoría que representa el 36% y es dominante respecto a las otras. Se utiliza cuando queremos graficar variables cualitativas o cuantitativas discretas. Es bastante simple de realizar y además es fácil de entender. Por último, tenemos lo que es el diagrama de líneas. El diagrama de líneas muestra la tendencia que ha seguido una variable a lo largo del tiempo. En el eje horizontal se grafica lo que es el tiempo y en el eje vertical los diferentes valores que ha tenido esa variable en ese periodo de tiempo. También es útil cuando se quiere hacer comparaciones de varias variables en un mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos las horas de estudio promedio de diferentes carreras. Generalmente, cuando se quiere usar una variable que sea el tiempo, se utiliza estos diagramas de líneas, o cuando se tiene, como habíamos dicho anteriormente, muchas categorías, también se utiliza el diagrama de líneas. Bueno, eso es todo respecto a la capacitación de cómo describir un conjunto de datos. Espero que sigan atentos a los videos del Departamento de Investigación, Ciencia y Tecnología. En el link de la descripción tenemos un documento que apoya todo lo que hemos aprendido hoy. Muchas gracias y hasta el siguiente video.